Qué bueno es estar juntos nuevamente. Espero que hayas tenido una excelente celebración navideña, celebración de Año Nuevo. Seguramente fue muy diferente a lo que acostumbran hacer año con año, pero igual espero que lo hayan gozado mucho. Y pensando en lo que es el Año Nuevo, tenemos, decía Mafalda, todo un año nuevecito por delante. Y es curioso cómo celebramos y reaccionamos a esta cuestión del Año Nuevo, ¿no? Como que vemos hacia atrás, evaluamos lo que fue el año que terminó. Pensamos en las cosas que nos gustaría que hubieran sido diferentes, algunas que hubiéramos preferido que no sucedieran, otras que pudieron haber sido mejores, que nos gustaría que hubieran sido de otra manera. Y al ver hacia adelante, el pensar en el año nuevo, lo hacemos con cierta esperanza, con cierta expectativa de pensar que se está empezando algo nuevo. Y eso como que nos anima más a pensar que se pueden hacer esas cosas que quizá no hicimos anteriormente o que no las hicimos como deberíamos haberlas hecho. Es como una nueva oportunidad. Y es curioso porque leí por algún lado que es una nueva oportunidad, o más bien es una oportunidad de hacer de una manera nueva los vicios de siempre o los malos hábitos de siempre. Es decir, la mayoría de nosotros hacemos propósitos de año nuevo que casi siempre tienen que ver con la salud, con perder peso, con hacer ejercicio, o pueden tener que ver con aprender algo. ¿Y cuánto nos dura eso? Y lo interesante es que lo hacemos en base a algo que es realmente muy artificial. Del 31 de diciembre al 1 de enero realmente no hay gran cambio. La Tierra sigue girando sobre su eje, sigue girando alrededor del Sol, el Sol sigue moviéndose a través de la galaxia. Los ritmos naturales de la vida, los procesos de la creación continúan. No hay realmente algo significativo respecto a ese momento en que cambiamos del 2020 al 2021. Pero sí nos gustaría pensar, o más bien nuestra mentalidad está programada, por así decirlo, a que estamos recibiendo algo nuevo y es una oportunidad, una segunda oportunidad o quizá tercera o cuarta. Y creo que esa es una idea que tenemos muy dentro de nosotros. Con mi esposa hemos visto a lo largo de los años que llevamos de casados, ya casi 30, que nos gusta ver películas o nos gustan las historias donde la persona tiene que enfrentar una gran dificultad, pero al final sale bien. Y sobre todo aquellas historias donde la persona está en un ambiente muy negativo, quizá la persona misma no es buena, no es de las personas que te caen bien, pero a través de ciertos procesos llega a ser alguien bueno, alguien exitoso, alguien que logra las cosas. Y ese tipo de historias nos gustan, nos dan esperanza de lo que podemos hacer, de lo que podemos realizar nosotros mismos. Y pensamos que esa es precisamente la manera como Dios actúa en nosotros. Dios es un Dios de redención. Y la redención es llevar a algo o a alguien a hacer lo que fueron creados para hacer. A llegar a ser el máximo, a desarrollarse al máximo de su potencial, de la razón por la cual existen, por la cual fueron creados. Y Dios quiere, lo que debemos entender, o lo que me gustaría que tú pensaras en este domingo, es que Dios quiere efectuar en nosotros mucho más que tan solo la salvación. También quiere realizar nuestra redención. ¿Qué quiero decir con esto? Siento que muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios, nuestra participación en la vida espiritual, tiene que ver, o la meta máxima es que nuestros pecados sean perdonados. Y nos alegra mucho el saber que Jesús ya se encargó de eso. Y sí, es algo increíblemente importante, súper relevante, marca una gran diferencia en nosotros. El hecho de que por la muerte de Jesús nuestros pecados hayan sido pagados y ya no tenemos que ser nosotros, ya no tiene que ser Carlos el que pague por esos pecados. Ya cuando Dios me ve, no ve ese pecado en mí, sino que ve la obra de salvación de Jesús.
Pero el punto es que no debemos quedarnos solamente ahí. Que la obra de Dios en nosotros no es nada más darnos un boleto de entrada al cielo por el perdón de nuestros pecados, sino que la obra de Dios incluye redención, incluye que Él obre en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que lleguemos a ser las personas que Él nos creó para ser durante esta vida y al final de nuestra vida para llegar a ser como Cristo mismo. Eso es la redención. Y en la Biblia este es un tema que se habla frecuentemente, varias veces. Dios es un Dios de redención, de segundas oportunidades, de renovar, de recrear a las personas, a la creación, a la nación. Esto lo vemos, por ejemplo, en una de las parábolas más conocidas de Jesús, favorita de muchos, que es lo que conocemos como la parábola del Hijo Pródigo. Y esta es la manera como Jesús la narra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Y el hijo mayor era un hijo bueno. Era muy responsable, muy comprometido para con el padre y para con los negocios de la familia. Él trabajaba muy duro para hacer que prosperara lo que tenían como familia. El hijo menor, en cambio, lo que le importaba era divertirse, pasársela bien con los amigos, disfrutar los placeres de la vida. Tanto así que en cierta ocasión va con el padre y le dice: oye papá, eso de esperarme hasta que tú te mueras para recibir mi herencia, como que es una pérdida de tiempo. ¿Qué tal si me lo das de una vez y así puedo realmente disfrutarlo? Y el padre accede a esto y le da al hijo el equivalente de lo que sería su herencia cuando el padre muriera. Y el hijo inmediatamente agarra esa fabulosa cantidad de dinero, se va a otro país y ahí se dedica a vivir la vida loca, a disfrutar de todos los placeres que ofrece la gran ciudad, a rodearse de gente que le brindan amistad a cambio de todo lo que él gasta en ellos. Se la pasa, por así decirlo, o en su mente, a todo dar, hasta que se le acaba el dinero. Y cuando se le acaba el dinero, se le acaban también los amigos, y se le acaba su manera de vivir, y se da cuenta que no solo no tiene dinero, tampoco tiene una manera de tener un ingreso, de poder subsistir. Y entonces consigue trabajo cuidando de unos cerdos. Y la manera como Jesús narra la historia, como está en el Evangelio de Lucas, nos dice que cuando este muchacho veía lo que comían los cerdos, se le antojaba. Decía: ay, ojalá yo pudiera comer tan bien como estos cerdos. Y entonces le ocurre la idea. Dice: yo podría regresar a la casa de mi padre como uno de sus siervos, como uno de sus empleados. Y al menos así voy a tener un lugar donde vivir y voy a tener comida mejor que lo que tengo yo acá. Voy a tener mejor ropa, voy a tener calzado. Y entonces decide regresar a la casa de su padre. Y Jesús dice que cuando todavía estaba lejos de llegar a la casa, el padre lo ve y va corriendo a encontrarse con él y lo abraza. Y el hijo empieza a darle el discurso que ya tenía planeado. Dice: padre, no soy digno de regresar a ti, he pecado contra ti y contra Dios. Y lo que él pensaba decirle era: tómame como uno de tus empleados, al menos dame chance de vivir como el menor de tus siervos. Pero el padre no lo deja decir nada más, sino que inmediatamente llama a sus siervos y les dice: traigan acá la mejor ropa para mi hijo, y tráiganle zapatos y tráiganle un anillo para su dedo, y además quiero que tomen el becerro que tenemos guardado, mátenlo para que hagamos una gran celebración, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ahora vive. Y se alegran todos y regresan a la casa y se arma la gran fiesta y están todos ahí gozándose, cuando el hijo mayor viene regresando de haber estado trabajando todo el día en los campos. Y cuando oye el bullicio le pregunta a uno de los siervos que estaba ahí y le dice: ¿qué es lo que está pasando? Y el siervo le responde: es que tu hermano menor ha vuelto y tu padre ha dado una gran fiesta para celebrar su regreso. Y el hijo mayor se enoja mucho con esto y no quiere entrar, está todo molesto. Y entonces el padre le dice: ¿por qué estás molesto? ¿Qué es lo que pasa? Y él le dice: yo estoy acá todo el tiempo contigo, estoy trabajando duro, soy muy responsable, no malgasto las cosas. ¿Y cuándo tú me has dado un becerro para que lo mate y lo pueda comer con mis amigos? Y el padre le responde: pero hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo.
pero ahora es momento de regocijarnos, de celebrar, porque tu hermano estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ahora está vivo. Y esta historia, hay muchas cosas que podríamos analizar en esta historia, pero yo quisiera que nos enfocáramos en la perspectiva del Hijo y la perspectiva del Padre en cuanto a la redención o en cuanto al cambio que están esperando ellos. El hijo menor, el más joven, él solo quiere satisfacer sus necesidades más básicas, se conforma con muy poco. Él dice, yo lo máximo que quiero, a lo más que puedo anhelar en este momento, es a tener un lugar donde dormir, ropa que vestir y comida suficiente para poder nutrirme, para poder seguir viviendo. Cosas que él no tenía ahí en la gran ciudad, en su trabajo cuidando de los cerdos. Él no estaba pensando en vivir en la casa de su padre con todos los lujos, con todo lo que tenían ahí, mucho menos en relación con su padre. Él sabía que la había regado en esta manera de salir, de pedir su herencia, de malgastarla. Él quería lo mínimo. Pero el padre, cuando lo ve, dice, claro que vas a regresar, pero no vas a regresar como uno de mis siervos. No te vas a quedar con lo mínimo, vas a regresar como aquello para lo cual naciste. Tú naciste como mi hijo y vas a vivir como mi hijo. Y por eso pide que le traigan una bata fina, que le pongan el anillo que representa que él es parte de la familia, que le pongan calzado, aparentemente andaba descalzo, y que se haga una gran fiesta. Tú no solamente vas a tener lo mínimo necesario para vivir, tú vas a vivir como mi hijo, porque eso es lo que eres. Y eso nos muestra el carácter de redención de Dios. Dios no solamente nos ofrece lo básico que necesitamos, que es el perdón de nuestros pecados, sino que una vez perdonados nuestros pecados, nosotros podemos entrar a esa relación con Él, donde Él es nuestro Padre. Y como hijos suyos tenemos acceso a todo lo que es de Él. De hecho, la Biblia nos llama coherederos con Cristo. Y podemos recibir todas las bendiciones y podemos gozar de la vida que Él tiene para nosotros, la vida para la cual nos creó. Pero el carácter de redención de Dios es aún mucho más que tan solo recibirnos a esa situación para la cual fuimos creados. Otra historia de la Escritura en el Antiguo Testamento que me encanta es la historia del profeta Oseas y Gomer. Esto se da durante un tiempo en que el pueblo escogido de Dios, Israel, ya no quiere seguir en esa relación, ya no quiere vivir bajo el pacto que Dios había hecho con sus patriarcas, con Abraham, después con Moisés, y les interesa explorar el estilo de vida que llevaban otras naciones, sobre todo en cuanto a la confianza que tenían en otros dioses falsos. Y entonces Dios va a usar una ilustración muy real para comunicarles a ellos la obra de redención que Dios va a efectuar con su pueblo. Y le dice al profeta Oseas, te vas a casar con cierta mujer, y esta mujer te va a dar hijos, pero esta mujer va a llegar un momento en que te va a abandonar, porque ella va a buscarse amantes que le van a proveer de cosas que a ella le parecen muy buenas, que le causan placer, y va a estar con estos amantes en tanto que ellos la acepten y en tanto que le sigan dando lo que ella quiere. Pero va a llegar el momento en que no va a poder continuar así y ella va a tener que prostituirse para poder vivir. Pero después de eso, tú, Oseas, vas a ir y la vas a tomar de nuevo para ti como esposa. De hecho, Oseas tiene que pagar para poder tomarla porque ella tenía una deuda ahí que tenía que ser pagada. Y la vas a traer de regreso a tu casa. Y la vas a tomar como tu esposa, se va a vestir con los vestidos más finos que tú le puedas dar. Y va a estar encargada de toda la casa y va a tener el derecho a todo lo que tú tienes. Va a volver a ser tu esposa.
Y Dios dice que esta es una ilustración muy vívida, es un mensaje duro y directo al pueblo de Israel respecto a lo que Dios va a hacer con ellos. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2, dice Dios, por tanto, y Dios habla aquí del pueblo de Israel, de su pueblo escogido, como la esposa adúltera, la esposa que abandona al marido. Y dice Dios, por tanto voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Y ahí nos da una imagen de ternura. O sea, no es que Dios llega con el pueblo de Israel a regañarlos, a decirles, ya ves, te lo dije que esto te iba a pasar. A ver, tú pensabas que te iba a ir muy bien con estos otros dioses, con estos otros amantes, y ya ves cómo has terminado. No, dice, le voy a hablar al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Y Dios está haciendo referencia a la relación que ha tenido con el pueblo de Israel, en particular en cómo los liberó de la esclavitud de Egipto, pero nos habla de un regreso a disfrutar la vida, a gozarse de cosas como viñas y como valles. Después dice, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y aquí los dos términos que está presentando Dios, dice, me llamarás Ishi. Ishi significa marido, esposo. Si ya no me vas a llamar Baali, que ese término es señor, pero en un sentido es la palabra que se usaba para estos dioses falsos extranjeros. O sea, era el Baal, el señor. Era una relación de temor, de obediencia incondicional, de sumisión total, humillante. Dice, tú no me vas a llamar a mí Baal, yo no te voy a tratar como te trataban esos dioses falsos o esos amantes. Yo te voy a tratar como mi esposa. Es más, ya ni siquiera te vas a acordar de cómo te trataban esos otros dioses o esos otros amantes, por la manera como yo te voy a tratar. Y después dice, en aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Aquí está hablando Dios en particular del pueblo de Israel, y la imagen es una de seguridad. Se voy a hacer un pacto con ellos, no solo de proveerles todas estas cosas que se mencionaron anteriormente, sino además de protegerles de los animales salvajes, de protegerles de la guerra, que era muy común en esa cultura. Haré que ellos duerman seguros, que a la hora de recostarse o de descansar del reposo, lo podías hacer con paz total, de saber que alguien cuida de ti, alguien está encargado de tu seguridad y ese alguien es Dios. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Te desposaré conmigo, haré un pacto contigo. Y ese pacto va a ser en justicia y en derecho. Es un pacto que reconoce lo que se ha hecho, pero también en misericordia y en compasión. Y está hablando aquí del compromiso que tiene Dios hacia su pueblo, de amarlos, de buscar su bienestar, de desarrollar esa relación en la cual ambas partes se gozan por el compromiso que existe entre ellos. Y de misericordia. La misericordia es que no recibimos aquello que deberíamos recibir. Y precisamente el haber rechazado a Dios, el haber negado a Dios, merecía que sufriera el pueblo de Israel las consecuencias. Pero Dios dice, no, en mi misericordia yo te voy a tomar para mí, te voy a proveer, te voy a proteger. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Este nuevo pacto, esta relación, va a estar marcada por fidelidad, donde yo estoy totalmente comprometido contigo y tú estás totalmente comprometido conmigo. Y entonces, dice Dios, conocerás al Señor.
y entonces me conocerás realmente como tu esposo, como tu proveedor, como tu protector, como aquel con quien te gozas en la vida que yo te he dado. Termina el pasaje diciendo, y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Y aquí hay varias referencias. Primeramente vemos cómo Dios está obrando a través de toda la creación. Jezreel era un valle, y la palabra tiene que ver con cosecha, con abundancia. Y está hablando de cómo va, a través de toda la creación, va a proveer este bienestar al pueblo de Israel. Y luego dice, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y esto es porque cuando Dios le pide a Oseas que se case con Gomer, con esta mujer, y le dice que ella le va a dar hijos, al primer hijo, dice, le vas a poner por nombre, no tendré compasión, o no recibo compasión. Y al segundo le vas a poner, no eres mi pueblo. Era a través de los nombres de los hijos de Oseas que Dios le estaba comunicando al pueblo de Israel la situación que tenían. Pero aquí, una vez que Dios ha restaurado al pueblo de Israel a la relación correcta con él, les dice, ahora tendré compasión de la que no recibió compasión, y le diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y termina diciendo, y él dirá, tú eres mi Dios. Y entonces lo que vemos aquí es todo el proceso en el cual, aunque Dios es rechazado por el pueblo de Israel, en la ilustración, en la analogía, Gomer rechaza a su esposo Oseas y lo abandona. El pueblo de Israel empieza a adorar a otros dioses, empieza a confiar en dioses falsos. Pero Dios toma la iniciativa de ir y tomar nuevamente a este pueblo, de restaurarlo a la posición que tenía y de hacer un pacto nuevo, de renovar ese compromiso de amor, de fidelidad, de misericordia, de justicia y derecho que se había perdido. De tal manera que el pueblo de Israel dice, tú eres mi Dios. Regresa a esa relación. Eso es la redención. No es solamente encargarse del problema primario, sino de llevarnos a una relación de gozo, de Dios como nuestro Padre, nosotros como sus hijos, donde vivimos en comunión con Él, en alegría con Él, recibiendo todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y cumpliéndose los propósitos que Él tiene para nosotros. Hay tres cosas que dice la Biblia que me gustaría señalarte respecto a esta. La primera la vemos en el capítulo 6 de Isaías. El escenario ahí, o la escena, es cuando Isaías llega a la presencia de Dios. Y cuando ve a Dios en toda su magnificencia y en toda su santidad, la respuesta natural de Isaías es decir, hombre muerto soy, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Señor. Y él usa esa imagen de ser un hombre de labios inmundos para hablar de su condición de pecado. Él reconoce que está muy, muy distante de ser digno de estar en la presencia de Dios. Y entonces dice que uno de los ángeles que estaban ahí en el salón del trono de Dios, toma un carbón encendido y toca los labios de Isaías con ese carbón. Y dice ahí en Isaías 6, versículo 7, con él, con el carbón, tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y acá debemos notar que el resultado de lo que hace el ángel son dos cosas. La primera, con la que estamos muy familiarizados, es que el pecado ha sido perdonado. Y efectivamente, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Redentor, es por esa fe que nuestros pecados son perdonados, que Jesús se encarga de ese problema del pecado. Pero no es lo único que sucede. Aquí nos dice
que es quitada nuestra iniquidad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a nuestra naturaleza, a lo que realmente somos. Y los seres humanos, a partir del pecado de Adán y Eva, el pecado original, nacemos siendo pecadores, nuestra naturaleza es pecadora. Dice el rey David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Y no es que su madre cometió un pecado y por eso nació David, sino que David desde el vientre de su madre ya tenía una naturaleza pecadora. Y es por esa naturaleza pecadora que nosotros no podemos no pecar. Nuestra naturaleza, nuestro impulso natural es pecar. Es rechazar a Dios y rechazar todo lo que tenga que ver con Dios y buscar alternativas a vivir en relación con Él. Esa es nuestra naturaleza. Pero en este pasaje nos habla de que aún eso es cambiado por Dios. Cuando Él nos toma, cuando Él nos hace sus hijos, nuestro pecado es perdonado y nuestra iniquidad, nuestra naturaleza pecaminosa, es transformada. Que es de lo que nos habla el segundo pasaje que me gustaría que viéramos, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora, yo recuerdo aquella época de mi vida, cuando yo empecé a entender estas cosas, lo suficiente para decirle a Dios, te creo, yo creo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que cuando yo pongo mi fe en Él, todos esos pecados son perdonados y yo puedo tener la relación contigo para la cual fui creado. Al día siguiente yo me vi en el espejo, yo me veía igual. De hecho, muchas de mis conductas, muchos de mis pensamientos continuaban siendo los mismos que antes. Pero de acuerdo a lo que nos dice aquí en 2 Corintios, yo había sido cambiado totalmente en mi esencia, en mi naturaleza. Había llevado a ser una nueva criatura. La Biblia nos dice, usa diferentes términos para hablar de este cambio. Nos dice que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos adoptados como sus hijos, verdaderamente hijos. Nos dice que antes estábamos en el reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de luz. Nos dice que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y aunque exteriormente no se vea, cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando ponemos nuestra fe en Él y Dios nos adopta como hijos suyos, nos lleva a ser miembros de su familia, cambia algo radicalmente en nosotros. Y es entonces cuando el Espíritu Santo que viene a nosotros empieza a obrar lo que llamamos la santificación. Nos empieza a hacer poco a poco y dependiendo de nuestra situación de vida y del plan que Dios tiene para nosotros, vamos cumpliendo los propósitos para los cuales Dios nos creó para esta vida, al punto que llega el momento, al morir, en que somos como Jesús. Y pasamos ya la eternidad con Dios perfectamente como Él nos creó para ser. Y tenemos la seguridad de eso por lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo ahí, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Tú puedes tener la seguridad absoluta de que el Espíritu Santo, que es Dios obrando en ti, va a completar lo que dijo que iba a hacer. Quizá no sea tan rápido como tú quisieras o de la manera que tú quisieras o tenga más dolor ese proceso del que a ti te gustaría. Pero tenemos la seguridad de que se va a cumplir, de que Dios te va a redimir, se va a efectuar su redención en ti. No solo Dios perdona tus pecados, sino que te hace una nueva criatura, cambia tu naturaleza y te va a llevar a ser exactamente quien Él quiere que tú seas. No sé qué expectativas tengas para este 2021. Yo creo que la gran mayoría de las personas esperan que sea mejor que el 2020 en diferentes aspectos.
El 2020 nos dejó muchas cosas buenas, pero yo creo que la mayoría de nosotros no queremos pasar otro año como este. No necesariamente que queremos regresar a lo que sea, a lo que era, pero sí que queremos tener una vida más normal, donde podamos estar juntos, donde podamos abrazarnos y mostrarnos afectos, donde podamos convivir sin estar preocupados por todo esto alrededor nuestro. Pero este 2021 también es un año en que Dios va a estar obrando en ti. Y que si bien es una continuación, o sea, no es algo totalmente nuevo, sí es nuevo en el sentido de que va a haber cosas en ti que antes no estaban. Y que Él va a quitar aquello que Él necesite quitar. En ese proceso que tiene de irte redimiendo, de irte santificando, de hacerte la persona que Él te creó para ser. Quizá el cambio principal sea que tú entiendas la necesidad que tienes de poner toda tu vida en sus manos por fe, de verdaderamente confiar en Dios, de que Él quiere y puede, y de hecho ya hizo lo necesario para que todos tus pecados sean perdonados. Tú no tienes que tratar de encargarte de ese problema tú mismo, porque Él ya lo hizo. Y lo único que necesitas es poner tu fe en Él de que así es. Vivir en una relación con Él, donde Él es tu Padre y por lo tanto tú quieres vivir de la manera que Él quiere que vivas. No por temor a castigo, no por una obediencia forzada, sino por el gozo de lo que Él ya ha hecho por ti y lo que Él hará por ti. Esta semana quiero invitarte a que en fe le pidas a Dios que te muestre cómo es que Él está obrando en tu vida, qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer. Vamos a pedirle que así sea. Padre, te agradecemos que tu obra en nosotros es de salvación efectivamente, es de perdonar nuestros pecados para que podamos tener la relación que debemos tener contigo, pero que no te detienes ahí, sino que además de salvarnos también nos redimes. Eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Que tú nos creas nuevamente, nos renuevas para que lleguemos a ser lo que fuimos creados para ser, para vivir esta vida como hijos tuyos, conociéndote cada vez más y más, reflejando tu carácter en nosotros, ayudando a otras personas a conocerte y teniendo el impacto que tú quieres que tengamos en aquellos alrededor nuestro y en este mundo, para llegar hasta la meta final, que es llegar a ser como nuestro hermano mayor Jesucristo y vivir la vida eterna contigo en ese estado perfecto que fue tu intención desde un principio, que viviéramos en Él. Para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén.